En Futuro 360 esta semana vamos a conversar a propósito de los congresos online. Vamos a conversar con Cristian Pérez, que es cofundador de eCongress, que es una plataforma que entrega soluciones tecnológicas para congresos y conferencias. Muchas gracias por tu tiempo, Cristian, por estar con nosotros en Futuro 360. Y lo primero es hacer una especie de echar un vistazo a la industria. Hablemos de la situación actual de la industria de los congresos, particularmente en esta época de pandemia. Me imagino que las pérdidas han sido gigantescas porque no se ha podido realizar ninguno. Sí, bueno, hola, muchas gracias por la invitación, Humberto. Bueno, la verdad es que no solamente de la pandemia, en Chile desde octubre del año pasado que estamos una industria que se ha visto muy afectada y muchos de los eventos que el año pasado se suspendieron producto de la crisis social se habían movido para el primer semestre de este año y dada la situación de la pandemia, hoy en día esos congresos se han suspendido o se han reagendado hacia fin de año o hasta el próximo año. Así que una industria que se ha visto doblemente afectada a esta altura. Ahora, hay muchos congresos no solo que se realizan en nuestro país, sino que se realizan en el mundo entero, particularmente los congresos de medicina, ¿no? Que son habituales y son constantes. Insisto, hay una industria que gira en torno a esto. ¿Tienen alguna estimación de cuáles son las pérdidas, por ejemplo? Mira, según la Asociación Internacional ICA, ellos cifraron las pérdidas actuales del primer semestre de 2020 en 6 billones de dólares. Ese monto solamente cubre lo que son los gastos de los delegados de las actividades y no incluye los costos que significa el arriendo y el derroche para las economías locales. Por ende, estamos pasando por una de las peores crisis que ha tenido nuestra industria a nivel mundial. Estamos hablando de más de 7.000 hoteles y todos los destinos cerrados, lo cual ha llevado a cero nuestra actividad en este último tiempo. Sí, es impresionante porque aquí no hablamos de las plazas de trabajo que se pierden, la industria hotelera, la gente que trabaja en torno además a cada uno de estos simposios, de estas conferencias. Cristian, hablando de eCongress, cuéntame brevemente a qué se dedican, pero particularmente qué tecnologías nuevas han tenido que aplicar para sortear esta crisis. Mira, bueno, nosotros partimos hace más de 12 años con una compañía organizadora profesional de convenciones que se llama Sentidos y hace 7 años atrás, gracias a un capital semilla, comenzamos a desarrollar tecnología en la nube, siempre con una política y una visión de sostenibilidad en el tiempo y de sustentabilidad a través de políticas paperless y empezamos a desarrollar plataformas en la nube para actividades científicas. Partimos con la pasarela de pagos, luego con los módulos de acreditación, certificación, manejo de trabajo científico. Y así es como partió eCongress, como un soporte al organizador de congresos. Y hacía ya 2 años estábamos trabajando en la integración para eventos híbridos. Muchas de las actividades que nosotros organizábamos a nivel local o en otros destinos dentro del país o dentro de la región, nos pasaba que habían delegados que querían participar, pero por temas logísticos no lo podían hacer. Y por eso desarrollamos una plataforma básicamente para streaming en una primera instancia, pero hoy en día se ha transformado en lo que nosotros llamamos un e-venue, o sea, una sede virtual para la realización de actividades científicas. Y en este momento, con este, digo yo, tsunami de webinar para organizadores, en este caso para las sociedades científicas, poder poner en valor las actividades que antiguamente eran presenciales, poder sostenerlas en este mundo virtual y en este tsunami de webinar que nos están bombardeando todos los días. Veamos los dos vasos, medio lleno y medio vacío. Primero que todo, ¿cuáles son las dificultades o cuáles son las desventajas de hacer este tipo de congresos o conferencias online? ¿Le ves alguna? Siempre queda la sensación, Cristian, de que lo presencial tiene más validez, ¿no? Quizás también tiene que ver con nuestra mirada hacia lo antiguo. Mira, ciertamente esto fue algo que se catalizó debido a la pandemia. Antes solamente se pensaba para un grupo de participantes, o sea, lo que yo te estaba comentando. Nuestra visión respecto al uso de tecnología para las actividades científicas era básicamente un rebalse, un adicional a lo que se hacía físico. Mira, nosotros establecimos 3 pilares. El pilar número 1 tiene que ver con el intercambio de conocimiento. Acá el foco principal es que haya interacción entre los investigadores, pueda haber feedback y una comunicación bidireccional entre quienes exponen y quienes están recibiendo la información. Ese es el primer pilar. El segundo tiene que ver con el networking. Muchas de las actividades que nosotros organizamos
tiene que ver o se basa en el networking. Muchas de las personas les interesa el contacto físico, el poder interactuar, tomar contactos con empresas o con colegas. Y el tercero tiene que ver con la monetización de las actividades. Como te comentaba, esta ola de webinar que está hoy en día inundando el mercado, lo que ha hecho es democratizar la información, pero a la vez también ha perjudicado a las instituciones que su fuente de financiamiento tiene que ver justamente con la posibilidad de realizar esta actividad. Entonces, bajo esos tres pilares, la solución que nosotros ofrecemos trata de cumplirlo, pero claramente hay un aspecto de persona a persona que se pierde. ¿Y tienen, por ejemplo, alguna instancia de pitcheo, los llamados pitch, donde hay una interacción entre una persona, puede ser un proveedor y un cliente, en fin, etcétera, donde pueden contar cuál es la idea de una empresa, de una compañía, de algo que busca financiamiento, por ejemplo? Que eso es importante también, no solo asistir a un simposio o a una ponencia, ¿no? Ciertamente, y en el mercado hay muchas soluciones. Lo potente que tiene eCongress y nuestro eVenue es que junta estos tres pilares en una sola solución, tanto a nivel web, de poder verlo en un computador, o a través de smartphone con un aplicativo. Entonces, tú tienes las salas virtuales en donde puedes ver ponencias en vivo desde cualquier parte del mundo, en donde puedes interactuar, preguntar, levantar la mano, que te dé la palabra, pero además tienes un área social en donde los asistentes de manera personal suben temas de conversación, se pueden hacer reuniones en directo, y existe el área de exhibición que viene a cumplir un poco el rol de la interacción con empresas, en donde las empresas tienen una visualización formal hacia los delegados y pueden hacer chat en vivo con ellos, videoconferencias, pueden levantar webinar de manera paralela a la actividad científica. Perfecto. Hay salones virtuales aparte. Hay salones virtuales, exactamente. De hecho, nosotros a principios de junio, nosotros llevamos a cabo el primer congreso latinoamericano 100% virtual, que fue un congreso organizado por las sociedades de cirugía robótica de México, Brasil y Chile, y desde Chile montamos la tecnología y pudimos poner en práctica esto. Imagínate que uno de los aspectos positivos para ver el vaso medio lleno es que nosotros esperábamos tener 1.000 delegados. Cuando pasamos los 3.000 no lo podíamos creer, y cuando llegamos a 5.500 inscritos, la verdad que fue algo tremendo, con una interacción muy alta. Sí, te quería preguntar a propósito de las ventajas, porque aquí hay un punto interesante a tocar. Tú decías que la pandemia fue la que detonó todo esto. Más que inventarlo, lo apuró, porque inevitablemente íbamos a llegar a esto. Hablemos ahora de las ventajas de hacer este tipo de conferencias o congresos online. A mí se me ocurren dos que son inmediatas. Uno, el costo, que me imagino que baja también para las personas que quieren inscribirse, y además la posibilidad de participar, no sé, desde Santiago en un congreso, o desde Temuco, no sé, en un congreso que se pueda realizar en Noruega. Y en segundo lugar, la cantidad de personas que pueden participar. Aquí el aforo se abre de manera impensada, me imagino. Exactamente. Mira, una de las cosas que nosotros vimos en la experiencia que tuvimos con este Congreso Colsir fue justamente el poder llegar a un público que tal vez hubiese sido prácticamente imposible hacerlo si el Congreso hubiese sido presencial. Por ejemplo, uno de los públicos que tuvimos cuantía fueron estudiantes de medicina o de especialidad médica de Brasil. Hubo una participación importante de estudiantes en Brasil que participaron del Congreso. Permitió también la interpretación. Acá el Congreso se estaba interpretando en vivo y podía escucharlo en español, en portugués e en inglés. Y teníamos ponentes de China, de Japón, de Estados Unidos, de Londres. Entonces, eso es un punto muy importante, el alcance que puedes tener con este tipo de actividades. Y lo otro también es la huella de carbono. El uso de tecnologías apoya obviamente la cantidad de huella de carbono que pueden dejar estos eventos. Y con respecto a costo, nosotros ya hemos determinado que el realizar un congreso en formato 100% virtual disminuye en promedio en un 75% el costo. O sea, lo que antes por delegado te salía $200, hoy está en orden de magnitud de 50. Entonces, la verdad que es muy importante también el ahorro en los costos, que se traduce obviamente en una inscripción más económica para los asistentes.
Para ir hablando de estos e-congress, ¿no? Congresos virtuales, ¿tú crees respecto a lo mismo que dices que esto vaya a aumentar, que sea exponencial el aumento de cantidad de congresos? Y segundo, si tú crees que esta pandemia va a cambiar esta realidad para siempre, que vamos a ver muchísimos más congresos virtuales, es mucho más fácil de organizar, si se quiere, en términos logísticos, ¿no? Sí, mira, es súper interesante la data que pudo levantar ICA. ICA, el capítulo latinoamericano, hizo un análisis de de todas las actividades científicas, congresos internacionales que se iban a realizar en el primer semestre de este año en la región. Y el 75% de estas actividades se vieron afectadas por la pandemia. El 25% no, porque se hizo antes de marzo y por una u otra razón se lograron hacer. Pero de ese 75% es impresionante ver que solamente el 2% de esas actividades se cambiaron a un formato virtual. Es decir, hay una reticencia a todavía creer en que esto es posible. Y lo que nosotros estamos tratando de mover a través de e-Congress es justamente promover que así se haga, porque estamos claros que lamentablemente la situación no se sabe cuándo vamos a poder volver a reunirnos de manera presencial. Algunos hablan del último trimestre de este año, otros ya piensan en el primer semestre del próximo. A nivel internacional, los organizadores de congresos más importantes del mundo están moviendo o están aconsejando a sus clientes llevar las actividades presenciales hacia el segundo semestre del próximo año. Entonces, dada esta situación y dado la necesidad de poder activar las economías locales, como tú bien mencionabas, hay muchas microempresas que dependen de este turismo, dependen de este rubro. Obviamente se necesita mover y para eso tenemos que ir avanzando. Yo sé que cuando se abra la frontera vamos a poder comenzar con eventos híbridos. Por ejemplo, que tú tengas a los ponentes en una sola locación y puedas armar mesas de conversación presenciales, pero los asistentes estén de manera virtual. Y así vamos a ir avanzando a una normalidad. Pero ciertamente esto llegó para quedarse. Yo creo que esto va a ser un componente que en el futuro lo vamos a usar. No, y uno piensa, Cristian, se nos va la entrevista ya, pero uno piensa en el 2030, por ejemplo, y uno ve que probablemente la realidad de los congresos nada va a superar nunca al intercambio de una palabra frente a alguien, pero en términos logísticos, de rapidez, de costo, probablemente sea inversamente proporcional. La cantidad de congresos online que tenemos hoy día de aquí al 2030 sea completamente lo contrario, sean mucho menos los congresos presenciales o por lo menos que aumente exponencialmente los congresos en línea. Te queremos agradecer tu tiempo, gracias por haber conversado con nosotros acá en Futuro 360. Que esté muy bien. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Que esté bien. Hasta luego. Cristian Pérez, cofundador de e-Congress, ingeniero civil, conversaba con nosotros acerca de esta plataforma. Nos vamos a separar, nos vamos a una pausa muy breve y continuamos con la segunda mitad de Futuro 360 acá en CNN Chile.